Es un placer saludarte en esta ocasión. Te saluda el pastor Iván Mejía desde la República de Nicaragua. En esta ocasión quiero compartir con usted el pasaje de la Escritura que se encuentra en Éxodo capítulo 33 y he titulado este tema que vamos a tocar hoy: el poder de la promesa que sale de la boca de Dios. Sí, eso mismo, el poder que tiene la promesa que sale de la boca de Dios para con sus hijos. Así es que quédate con nosotros y juntos recorramos este camino en la Escritura. Éxodo capítulo 33. La historia bíblica nos narra la historia de un hombre llamado Abraham, que por cierto ya era un hombre de mucha edad, y además de mucha edad era un hombre que no tenía hijos, pero también dice la Escritura que era un hombre que tenía muchas posesiones. Y este hombre era lastimado en su corazón por la falta de hijos. Este hombre tenía la inquietud en el alma de que iba a morir y no iba a poder heredar su fortuna a nadie, ni iba a ver con sus ojos el fruto del amor con su mujer Sara. Así es que a este hombre Dios le hace una promesa. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo número 12: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Qué maravillosa promesa la que Dios le hizo a este hombre. En primer lugar, Dios le dice que lo va a bendecir en gran manera, y también le dice que él será bendición para muchos. Así es que por aquí, por este punto, comenzaremos nuestra historia bíblica hoy, la historia de una promesa que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham. Todos los que conocemos la Escritura, conocemos cómo Dios cumplió su promesa a este hombre Abraham, dándole un hijo llamado Isaac. Y luego de que este hijo llamado Isaac también tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Y como el hijo menor de este hombre llamado Isaac, hijo de Abraham, tiene estos dos hijos, y el menor de ellos, Jacob, tiene 12 hijos, y de estos 12 hijos vemos cómo Dios levanta a la nación de Israel. Así es que este es el orden de las cosas que vamos a ver hoy punto por punto. Abraham, padre de Isaac, Isaac la promesa de Dios a Abraham, luego el nacimiento de Jacob y Jacob con sus 12 hijos. Habían pasado ya muchos años desde que Dios había hablado con Abraham, cuando Dios vuelve a tomar el asunto y habla del mismo asunto con un hombre llamado Moisés. Y en Éxodo capítulo 33, Dios habla con Moisés de este asunto diciéndole: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Pongamos mucha atención. Dios habló de este asunto con Abraham, pero ahora que habla con Moisés de este asunto, Dios afirma: la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob.
O sea, Dios está tomando en cuenta la descendencia de este hombre llamado Abraham. Y vemos cómo ya él ha desaparecido, ya él había muerto, luego Isaac también había muerto, luego Jacob también había muerto, y ahora estaban los 12 hijos, cada uno con su descendencia, caminando a través del desierto hacia aquella tierra prometida que Dios le había mostrado a Abraham y le había dicho: a ti y a tu descendencia yo la daré. No quiero proseguir esta historia bíblica sin antes mencionar lo que la misma Escritura nos afirma en 1 Corintios capítulo 10, verso 6, que nos dice que todas las cosas escritas no están escritas por casualidad, sino que están escritas y están puestas allí para que usted y yo aprendamos del pasado, para que usted y yo no caigamos en los mismos errores que cayeron los patriarcas, que cayeron los hombres de la antigüedad, para que usted y yo aprendamos de las grandes lecciones que Dios nos da a través de la Escritura. Así es que en esta ocasión simplemente estamos aprendiendo lo que Dios nos está hablando a nosotros personalmente con la historia de Abraham y con la historia de su promesa a este hombre. Así es que no estamos aprendiendo simplemente la historia de Abraham, sino que debemos de preguntarnos qué es lo que Dios nos está enseñando a nosotros personalmente a través de esta historia. Siguiendo el hilo de la historia de la promesa de Dios a Abraham, llegamos al punto histórico donde aparece en escena un hombre llamado Josué. Ahora estamos muchos más años adelante de Abraham. Ya murió Abraham, Isaac, Jacob, ya murieron sus 12 hijos. Hoy es la descendencia de estos 12 hijos la que vive y quien dirige al pueblo, a la nación que Dios formó como promesa a este hombre Abraham, se llama Josué. Pero ya también este hombre está por morir y la Escritura nos muestra qué estaba pasando en este momento. Y leemos Josué capítulo 24, del verso 20 en adelante, dice así: el versículo 19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigo somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestros corazones a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión.
Es importante hacer notar en esta historia la fidelidad de Dios en todas estas generaciones que habían pasado. Nota usted que el último versículo que leímos dice que Josué envió a todo el pueblo a sus posesiones. O sea, ya Dios había entregado la tierra, ya Dios había establecido la nación. Sin embargo, el llamado de atención que Josué hace al pueblo es porque el pueblo, a pesar de la fidelidad de Dios, el pueblo estaba cayendo en infidelidades, el pueblo estaba cayendo en pecado, el pueblo estaba cayendo en situaciones que no agradaban a Dios. Y es por eso la amonestación que Josué hace. Sin embargo, el pueblo reafirma que va a volverse de sus malos caminos, que va a servir a Dios, que va a servir con fidelidad a Dios. Y entonces Josué los despide, y luego que los despide, cada quien coge a las posesiones que ya Dios había entregado. Y hago esta recopilación de estos datos porque usted debe de saber que cuando esto está pasando, hay muchísimos años desde que Dios le hizo la promesa a Abraham, y Dios no había faltado absolutamente nada a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dios estaba siendo fiel, había llevado por todos esos años, a través de esa historia, al pueblo de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, entregando todo lo que Dios había prometido. Sin embargo, a este punto aún el pueblo estaba en infidelidades. Sin embargo, vemos cómo afirman que van a servir a Dios. Pero ¿qué pasó después? Es la gran pregunta. Así es que vamos a continuar en el libro de Jueces, en el capítulo 2, para que usted se dé cuenta qué pasó después. Jueces capítulo 2, verso 6, nos narra la triste historia de lo que pasó después de que Josué murió. Dice así la palabra del Señor: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¡Qué tristeza! Y todos sabemos el resto de la historia. Cómo el pueblo de Israel, después de todas estas cosas, fue arrastrado a sufrimiento tras sufrimiento. Sufrimiento tras sufrimiento. Y si bien es cierto, Israel tuvo momentos de gloria en tiempos de David y en tiempos de Salomón, nunca más, desde que Israel faltó a las promesas que Dios le había hecho, nunca más Israel fue estable. Hoy en día, Dios sigue cumpliendo su promesa
al pueblo de Israel, pero Israel hoy en día sigue separado de Dios. Y es aquí donde comienza la lección para nosotros. Y hay algunas preguntas que debemos hacernos. Primer pregunta que hay que hacernos: ¿Dios es fiel a mí como lo fue a Abraham? Indudablemente sí. Dios es el ser más fiel que existe en el universo. Y la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 1 que nuestro Dios no tiene sombra de variación. La fidelidad de Dios es una característica de su ser puro y santo. Y así como fue fiel a Abraham, es fiel a nosotros. Es fiel a sus promesas para con nosotros. Y una de las promesas más grandes que Él nos ha hecho es que todos los decretos que estaban en nuestra contra, el Señor los anuló clavándolos en la cruz y declarándonos inocentes. Por lo tanto, ahora que somos justificados delante de Dios, Él nos ha hecho la misma promesa. ¿Cuál es esa promesa? La promesa es llevarnos a formar una nación santa, una nación poderosa, una nación que lo honre, pero una nación que viva eternamente con Él, no una nación que perezca en esta tierra, sino una nación que lo honre y lo glorifique por los siglos de los siglos de los siglos. Y nosotros estamos en ese camino. Nosotros tenemos esa promesa de Dios, ser parte de esa nación, ser parte de esa nación poderosa que glorifique y honre a Dios por la eternidad. La promesa a Israel fue acá en esta tierra y Dios fue fiel. La promesa a la iglesia del Señor, a los lavados con la sangre de Cristo, es para la eternidad, es por los siglos de los siglos. No es una promesa terrena ni una promesa que perezca, es una promesa para los siglos venideros, para la eternidad misma. Dios es fiel. Bien, la segunda pregunta que debemos de contestarnos es: ¿a cuántas generaciones cubría la promesa de Dios a Abraham? Dios fue específico y Dios dijo: a tu generación. Y cuando Dios habló en singular, no dejó fuera a nadie. Habló de toda la generación que estaba en los lomos de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los descendientes de este hombre llamado Abraham. Y la pregunta para nosotros es: ¿a cuántas generaciones cubre la promesa de Dios a mi vida? También es sencillo: a toda mi generación, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y a todos los que vengan tras de mí, que aprendan a honrarlo, que aprendan a amarlo, que aprendan a ponerlo como centro de su vida, que aprendan a glorificarlo y a exaltarlo para todas las generaciones que exalten el nombre del Padre, para todas las generaciones que acepten el sacrificio de Jesús por sus pecados. Son esas generaciones, descendientes de ti y descendientes de mí, a través de los cuales Dios está formando una nación fuerte, una nación grande, una nación poderosa, para que lo honre y lo glorifique eternamente. Esa nación que no es terrena, esa nación que es por los siglos de los siglos, va a surgir de tus generaciones
y de mis generaciones, de esas generaciones que nosotros enseñemos a honrar a nuestro Dios. Lo que narra Jueces capítulo 2, verso 6 en adelante, es la triste historia de Israel, pero a la vez es la triste historia de mucho pueblo que no está dando a conocer las virtudes del que nos llamó. Este pasaje nos narra cómo luego de la muerte de Josué y de los hombres que acompañaron a Josué en la conquista de la tierra, luego de la muerte de ellos, dice la palabra de que surgió, nació, creció, como usted quiera decirlo, una nueva generación que no conocía a Jehová, y que esta generación se pervirtió, que esta generación se contaminó, que esta generación comenzó a adorar a los Baales, que esta generación comenzó a pecar deliberadamente y que la ira de Dios se encendió contra ella. Eso pasó a Israel. ¿Pero por qué pasó eso? Eso pasó en Israel porque muchos padres no enseñaron, ni mostraron, ni contaron, ni adoctrinaron, ni hablaron con sus hijos de las maravillas del Dios de Israel, de aquellas maravillas que Dios había hecho a través del camino, de aquella promesa que Dios había hecho a Abraham y cómo Dios la había cumplido a través de todos esos años, y cómo Dios los había establecido, cómo Dios los había librado, cómo Dios los había bendecido. Faltó a los padres contarle a sus hijos y a sus nietos y enseñarles todas esas maravillas. Eso es lo mismo que está pasando hoy. Muchos hombres, muchas mujeres, muchos padres, muchas madres, muchos abuelos se están conformando únicamente con conocer ellos al Dios vivo, con conocer y disfrutar ellos de los milagros y de las misericordias que Dios ha hecho con ellos. Sin embargo, se están olvidando de la parte más importante. Y la parte más importante es enseñar, es dar a conocer, es manifestarles, contarles, hacerlos vivir a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestras generaciones, bajo la sombra del Altísimo, enseñándoles los milagros que Dios ha hecho por nosotros, las misericordias que ha extendido a nuestra vida, cómo Dios nos ha librado, cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios nos ha bendecido, darles a conocer a ese Dios que hemos conocido. Y les decía anteriormente de que 1 Corintios nos dice que las cosas escritas están allí para que no cometamos los mismos errores, porque las promesas de Dios a sus hijos son fieles. Así es que quiero decirte en esta ocasión, las promesas que Dios te ha hecho son fieles. Las promesas que Dios me ha hecho son fieles. Pero para que tu generación, para que mi generación, para que tus hijos, para que mis hijos, para que tus nietos, para que mis nietos y todos los que vienen tras nosotros disfruten siendo esa nación poderosa que adore al Dios vivo por la eternidad, es responsabilidad nuestra mostrarles al Dios vivo. Es responsabilidad nuestra encaminarlos por ese camino que ya hemos recorrido nosotros. Recuerda que uno de los mandamientos a Israel fue: estas palabras que yo te hablo hoy, las hablarás con tus hijos, y hablarás con ellos por la mañana, hablarás con ellos por la tarde, hablarás con ellos por el camino, las escribirás dentro de tu casa, para que tus hijos me conozcan, demandó el Señor. Eso es lo mismo hoy. ¿Cuánto tiempo dedicas a hablar la palabra de Dios con tus hijos?
¿Cuánto tiempo dedicas a hablar la palabra de Dios con tus nietos? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar por tus generaciones? ¿Cuánto tiempo dedicas para que ellos vean en ti al Cristo vivo? En nosotros está la responsabilidad de que conozcan a nuestro Dios, de que conozcan a nuestro Señor. Ya para despedirme quiero decirte, las promesas que Dios te ha hecho y las promesas que Dios me ha hecho son fieles y verdaderas. Y si bien es cierto, en todas las generaciones que hubieron en Israel hubo gente desobediente, en las nuestras también. Pero hay una promesa de esperanza viva, que es que si instruimos a los niños en el camino del Señor, cuando ellos fueren viejos, no se apartarán de Él. Instruye a tus hijos, instruye a tus nietos, enséñales el camino, háblales del Dios vivo, para que también ellos sean parte de la nación fuerte y poderosa que Dios quiere formar y está formando para que lo honren por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Te saludo desde Nicaragua, te saluda el pastor Iván Mejía, un gran abrazo para toda la familia. Bendiciones desde el Señor. Amén y amén. Esta vez ha sido todo por hoy. Nos despedimos deseándote bendiciones del Señor. Y te recordamos, suscríbete a este canal.